Álvaro Barresi, ¿nos estás escuchando? Hola, buenas noches. Buenas noches. Ay, te escucho muy lejos, Juanito. ¿Qué decís? Estamos acá en La Plata nosotros. Sí, me imagino, y yo estoy cerca del obelisco. Ah, estás en la marcha. Así que el batifondo es grande. Pero a ver, acá me conseguí un lugar un poquitito más apartado, a ver cómo... Bueno, no, yo estaba contando, Álvaro, Sí, a raíz de un artículo tuyo sobre Holanda, sí, de cómo se han preservado el tema de los nodos, vos llamás nodos a las ciudades, ¿no es cierto? sí, Respetando el campo, separándolos del campo, con poblaciones de 1 millón, más o menos, de habitantes, o alrededor del millón. claro, es un modelo territorial mira, yo digo que en superficie es más o menos como el área metropolitana de Buenos Aires, un poquitito más grande. La cantidad de los habitantes es la misma, pero el 75% del territorio es rural. Claro. Es decir que, y también tienen problemas de inundaciones mucho más que nosotros, porque ellos es todo un país que está bajo el nivel del mar. Pero bueno, viste, son las ventajas de la planificación. Ellos están planificando desde la Edad Media, y bueno, han construido una cosa muy sabia de poder convivir con un medio muy adverso, de dominarlo y construir una sociedad muy solidaria y muy justa, ¿no? Que son cosas que, no sé, me gustaría que mi país se encamine de vuelta en esa dirección, que en un momento éramos así, ¿no? Ahora, vos escribiste ese artículo, Álvaro, Sí. para una revista de la FADU, Sí. En el otoño del 2003. Sí, cuando yo había venido de allá, porque yo me doctoré, digamos, y estuve yendo mucho allá. Yo doy clases, ahora no tan seguido como antes, pero pues allá tengo contacto con la facultad. Pero es un país que siempre me ha sorprendido por esto, ¿no? Por el tema de la solidaridad, la solidaridad social. Es decir, a esta altura del partido, por ejemplo, durante mucho tiempo, un año antes de la Revolución Francesa, se le dio a cada holandés el derecho a una vivienda. Entonces, durante mucho tiempo se construían específicamente lo que llamaban viviendas sociales. Es decir, todas esas cosas que conocemos, de Verlaje, por ejemplo, todo el desarrollo de Amsterdam Sur, un monumento urbano a esta altura, uno de los grandes ejemplos urbanos del siglo XX, bueno, fue toda hecha por el sistema de cooperativas para viviendas sindicales de los trabajadores. Sí. Y entonces ahora no lo hacen más a eso. Lo que hacen es que vos no podés hacer ningún emprendimiento. Si vos construís un edificio de 12 departamentos, de 20 para hacerlo más fácil, el 20%, es decir, 4 departamentos tienen que estar destinados a viviendas sociales. Esté en Puerto Madero, y son los mejores departamentos, los mejor ubicados, y esa es la manera de integrar socialmente a toda la sociedad, que no haya diferencias. ¿Y cómo los obtiene las personas? No, está bueno, hay qué sé yo, toda esta cosa de los asistentes sociales, eso funciona realmente. Entonces se sabe quién tiene problemas, ellos lo llaman vivienda asistida. Entonces, ¿quién necesita asistencia para tener una vivienda? Entonces ahí se le da la vivienda y paga una cuota que siempre es un porcentaje del sueldo. Es decir, es más o menos creo que el 10%, es decir, que si vos ganás 100 pesos, pagás 10, si ganas 1.000, pagas 100, y si ganas 10.000, pagas 1.000. Claro, claro. Pero es un porcentaje de lo que vos ganás. Convengamos, a ver, Álvaro, si no me equivoco, que no existe la propiedad privada, ¿no? Y no, el suelo urbano es como lo hicieron entre todos, es de todos, y el suelo rural también. Todo lo cual está permitido, entonces, y el mantenimiento de las viviendas lo hace el propio Estado. Exactamente. Los conjuntos de vivienda económica, el Estado es el encargado de mantener eso en buenas condiciones. Bueno, es una cosa muy... porque nadie es propietario, tampoco de las viviendas. Y después hay unos acuerdos medio del tipo de la ley de enfiteusis, es decir, hay como
Bueno, son unos convenios muy complicados entre el capital privado y el Estado que les autorizan a construir y pagan como un alquiler y qué sé yo qué. Claro. Pero la condición es esa, no te autorizan a hacer nada si el 25% de lo que vos hagas no está destinado a vivienda socialmente asistida. Porque ahora están en la tendencia que no quieren construir barrios de viviendas sociales, sino que los habitantes tienen que estar incluidos en el resto de la sociedad. Y los hijos de los más pobres tienen que ir a los mejores colegios. Entonces ellos hacen las cuentas al revés, hacen las diseconomías. Pero es así realmente. ¿Cuánto se ahorran en servicios sociales? Mirá, podés hablar con Colombo, este tema que está allá. Con Quito. Sí. Bueno, entonces van, qué sé yo, y los asistentes sociales son una cosa que van todos los días en tu casa, te tocan timbre. O sea, no es una cosa que soñaste anoche esto, ¿no? No es una cosa que soñé anoche, no, es una cosa que construyeron. Les llevó muchos siglos construir. Sí, vos hablás a la Argentina le había llevado mucho tiempo construir una sociedad sin diferencias sociales. Yo llegué a verla. ¿De qué hablamos? ¿De los 60? Sí, yo llegué hasta el año 65, desde que yo nací en el 44, hasta el año 65, 66, a Tonganía, digamos. Teníamos un país, bueno, era el modelo de América Latina, una alta integración social, es decir, no sé, la escuela pública que era la mejor y que integraba a todos y que tenía, y era el modelo, y en tu casa vos decías, sí, fue un chico con el guardapolvo roto y te decían, pero ¿cómo decís eso? Lo tenés que ayudar, decirle que venga a casa a hacer los deberes. Pero sí. Eso no era un comportamiento familiar, toda la sociedad se comportaba así. Éramos una sociedad solidaria. Ahora hemos pasado a ser una sociedad de sálvese quien pueda. ¿Se entiende? Esto con independencia, después de otras cosas, ¿no? Pero, es decir, éramos un país capitalista, por supuesto, pero era una sociedad más solidaria y más solidaria y con menos diferencias sociales. Mira, hay una cuenta que son los coeficientes Gini, ahí hay un economista y sociólogo platense, Gasparini, que es especialista en esto. Bueno, en general los países del norte de Europa, es decir, Noruega, Suecia, Holanda, tienen los coeficientes más bajos del mundo. Ese coeficiente es la diferencia que se establece entre el que más gana y el que menos gana. En esos países es del 4%, es decir, que el cadete de la Philips gana 4 veces menos que el gerente, que el CEO de la Philips. ¿Se entiende? 4, sí. Bueno, acá creo que debe ser 40. No sé, 400. 400. ¿No? Ese coeficiente tan simple es el que te mide cuando una sociedad es solidaria y cuando no lo es. Escúchame, Álvaro, vos escribiste esa nota entonces hace 10 años. Sí. Y ahora, estos últimos días, haces una que se llama Cuando aflora lo invisible. Sí. Y te referís a algo que es como la opuesta de esa, que es la extensión de más de 100 kilómetros de una conurbación, no sé cómo se llama, sobre el río. Una ciudad totalmente construida, totalmente pavimentada, que se ha comido todo el área rural. Por ejemplo, yo lo acompañé a mi padre al acto cuando se inauguró el Camino de Cintura. Él era ministro de Oscar Allende y el Camino de Cintura iba por el medio del campo. ¿De Cintura de cuál decís? Yo me acuerdo que, por ejemplo, el Arroyo del Gato, cuando yo estudiaba en la facultad, hubo un caso policial famoso, un descuartizador en La Plata que fue y tiró los restos al Arroyo del Gato. Sí, claro. Y eso era como decirte, qué sé yo, el campo, la loma del demonio. ¿Entendés? El caso... el caso Pengerek, ¿no era? No era el caso Pengerek. Era un tipo que tenía un boliche frente a la estación que se llamaba el Partenón, que vendía empanadas y había descuartizado a la mujer y la ciudad comentaba lo ricas que estaban saliendo las empanadas del Partenón. Sí. Una película de Hitchcock perfecta. Bueno, me acuerdo cuando la carne salió con el consumo de su mercadería, pero los huesos los tiró al Arroyo del Gato. Y entonces en ese momento, y ahora el Arroyo del Gato está totalmente integrado a la ciudad, y según me ha comentado alguien que tiene algo que ver con los proyectos que
que están viendo las infraestructuras necesarias, es decir, el espacio público que ha quedado sobre el arroyo del Gato no bastaría para colocar los conductos que son necesarios para desagotar eso. Claro, claro. Porque la ciudad, la ocupación del suelo se ha multiplicado, yo te diría 1000 veces, y las infraestructuras básicas siguen siendo las mismas que cuando la ciudad tenía 100.000 habitantes. Pero además construida sobre una superficie mucho más reducida. Claro. Entonces hay, no sé, después independientemente si las viviendas están vacías, están llenas, eso no incide sobre la cuenta. Lo que incide sobre la cuenta es cuánta superficie tenés pavimentada, cuánto terreno absorbente tenés, qué infraestructuras tenés para canalizar el agua, y vale suyo que si yo pavimento desde la ruta 2 hasta, no sé, la 122, todo esto es una urbanización continua, bueno, las infraestructuras de escurrimiento que fueron hechas para una manzana, que a esta altura es un chiste el cuadrado de Pierre Benoit, ¿se entiende? Bueno, eso va a ser insuficiente. Además que se da el caso paradojal porque Buenos Aires está sobre una meseta y la relación con el río es una barranca, pero La Plata tiene con respecto al río un humedal en el medio. Sí. Entonces, te imaginas las pendientes de los desagües para llegar desde la ciudad al río de la Plata. Escúchame, vos, yo sé que esto es difícil de hablar siempre porque dar el número es complicado, ¿no? Sí. Pero cuando vos hablabas de Holanda, hablás de ciudades de más de 500 habitantes por hectárea, ¿no? Sí, son densidades muy altas con bajísimas alturas. En general no se pasa a los 4 pisos porque, bueno, es muy caro fundar, porque son todos territorios ganados al mar. Ahora están haciendo unas modestas torres que tienen 15 pisos, en los desarrollos portuarios, una cosa absolutamente limitada, y han conseguido muy altas densidades, y esta preservación del territorio rural tan grande, durante muchos años pudieron esquivar estos fenómenos de suburbanización. Ahora en los últimos años han cometido algunos disparates con lo que ellos llaman el corazón verde del país, ¿no? Que es ese, bueno, un gran territorio agrícola que está en el medio entre La Haya, Rotterdam, Ámsterdam y Utrecht, ahí en el medio está el corazón verde de Grijas. Y bueno, ahí han permitido, en los años 90, con el neoliberalismo, bueno, han permitido hacer algunas viviendas de fin de semana. Escuchame esta pregunta, porque se debate tanto acá en La Plata, sobre todo. Sí. Con estas densidades consiguiendo buena calidad de vida. Por supuesto. No, digamos, apretados como en Bangladesh. No, mira, a ver, hay clásicos, hablando para los arquitectos, ¿no? Por ejemplo, hay algunos clásicos, el Kiphoek, por ejemplo, que es un barrio que hizo Aud en el año 27, en Rotterdam, es decir, que eran barrios, por supuesto, de viviendas socialmente asistidas, viviendas sociales. Era una vivienda mínima, eran 45 metros cuadrados para familias, tenían las casas 3 dormitorios, es decir, para 6 personas. Bueno, hoy han reciclado este barrio, una de las maravillas de la arquitectura moderna, lo han reciclado, lo han restaurado, sigue siendo para viviendas socialmente asistidas, pero le dan 2 viviendas de 50, es decir, 100 metros cuadrados, muchas veces a familias compuestas por un solo individuo o por una pareja. Es decir, que la cuenta por 12, han mejorado los estándares de las viviendas por 12, desde 1907 ahora. Entiendo. Claro. ¿Se entiende? Sí. Ahora, es una sociedad absolutamente igualitaria, si querés que te diga decir, absolutamente justa. Es decir, cuando las viviendas del Kiphoek tenían esa superficie, porque era la superficie que se podía pagar, pero todos vivían en esa superficie. Claro. Ahora que todos están mejor, ¿se entiende esto? Sí, se entiende. Sí, se entiende el concepto, que esto es una cosa. Por eso es un país muy raro, con un pensamiento social muy, ¿Vos habías dicho una vez desarrollado, algo una ética muy grande, que me parece que tiene que ver con el protestantismo también, pero es una ética del trabajo y de la ayuda. Es decir, la riqueza es un pecado, y la ostentación de riqueza es un pecado. Sí, vos habías dicho una vez, creo que, visto desde el otro lado, ¿no?
que no había llegado nunca el estalinismo ahí. No, por supuesto, no, nunca. Porque no, yo me divertí mucho, yo con los holandeses estuve en China, fuimos a dar clase a